Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy cartonaje, y como ya habréis visto en el título y en la miniatura, vamos a hacer un calendario de Adviento. ¡Empezamos! En YouTube podréis encontrar tutoriales para hacer calendarios de Adviento muchísimo más rápidos que el que vamos a hacer hoy. Con tubos de papel higiénico, bolsitas de tela, bolsitas de papel, cajitas de cerillas, infinidad de ideas. Pero la ventaja de hacerlo con cartón es que nos va a durar años. Y me he animado a hacerlo porque me lo habéis pedido ya en varias ocasiones. Así que vamos a empezar cortando las piezas. Cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor y vamos a cortar las siguientes piezas. Un cuadrado de 30 por 30 que será nuestra trasera. Una pieza para la base de 30 por 10,2. Dos piezas para los laterales de 10,2 por 20,2 centímetros. Dos piezas para nuestro tejado de 10,5 por 18,5. Y por último, una pieza que será un divisor interior de 30 por 10 centímetros. Antes de montar nuestra estructura vamos a forrar el interior. Para ello voy a utilizar cartulina escolar que podéis encontrar en bazares o en papelerías. Antes de forrar el interior, a la pieza que será nuestra trasera, que mide 30 por 30, vamos a hacerle la forma en pico, la forma de una casita. Y vamos a hacer unas marcas desde esta parte de aquí, de las esquinas inferiores, a 20 centímetros, en un lado y en otro. En la parte superior marcaremos el centro, que son 15 centímetros. Unimos esos puntos y cortamos. Esta primera pieza, la trasera, vamos a forrar solamente por uno de los lados y recortaremos el sobrante todo alrededor. Voy a pegarlo con cinta de doble cara y cola blanca. Cinta de doble cara en el centro porque es mucho más rápido y cola blanca para asegurarnos de que no se nos despegue con el paso del tiempo. Los dos laterales forraremos por un lado y retiraremos el exceso de los dos lados cortos y uno de los largos. En el segundo lado largo que nos queda, ahí le haremos una doblez para forrar también el canto, como estáis viendo. Para forrar el tejado, exactamente igual que los dos laterales, pero esta vez haremos una doblez en un lado largo y un lado corto. El divisor interior vamos a forrarlo por los dos lados, de la siguiente manera. Primero forramos uno de los lados, cortamos el sobrante de los dos lados cortos y uno de los largos, y después doblamos el cartón sobre la cartulina para forrar el otro lado. Y para forrar la base, que es la última pieza de la estructura que nos queda, pues igual que con los laterales, forramos uno de los lados, cortamos el sobrante de los dos lados cortos y uno largo, y en el segundo largo que nos queda, ahí le hacemos una pestaña que pegamos hacia adentro. Ahora ya sí, pasamos al montaje y empezamos por la base, la parte forrada hacia adentro, y el canto que hemos forrado con la pestaña tiene que ser el frontal de nuestro calendario.
Siguiente pieza, un lateral. Forrada hacia adentro, el canto hacia el frontal. Y vamos a pegarlo tanto a la trasera como a la base, por el lado exterior. Siguiente lateral. El divisor interior, que vamos a pegarlo justo donde terminan los laterales. Y por último ya pegamos las dos partes del tejado y dejamos secar. Los dos triángulos que nos sobraron al hacerle el pico a la trasera los vamos a aprovechar. Vamos a cortar el triángulo, yo ya tengo este cortado, vamos a hacer una marca a 7 centímetros de alto y en la base del triángulo a 10,8. Uniremos esos puntos y cortaremos. Y las vamos a forrar dejándole la pestaña en este lado de aquí, en esta pieza, y en este lado de aquí, en esta otra. Y los vamos a pegar en las esquinas del tejado. Vamos a cortar 5 piezas iguales para hacer los divisores verticales, que midan 19,6 por 10 centímetros. Yo ya le tengo la cinta de doble cara colocada porque voy a forrar por los dos lados. Una vez ya están todos forrados, vamos a pegarlos en su sitio y vamos a hacer unas marcas tanto aquí en la base como en la parte alta a 5, 10, 15, 20 y 25 centímetros. Trazaremos la línea y así esto nos ayudará a mantener los divisores rectos. Lo siguiente que pasamos a hacer son los divisores chiquititos. Necesitamos 3 para cada uno de los huecos, en total 18 piezas. Todas las piezas tienen que medir 10 centímetros de profundidad, pero el ancho iremos midiendo cada hueco en la parte baja, en la parte central y en la parte alta para ir cortando según la medida que nos vaya saliendo. Vamos a coger restitos de cartón que tengamos y cortar piezas de 10 centímetros y aquí vamos a ir pasando las medidas de nuestros huecos. Las vamos a forrar por los dos lados. Uno de los cortos también va a ir forrado y lo vamos a hacer como hemos hecho con los divisores y algunas otras piezas. Forramos por aquí y la cartulina dará la vuelta hacia atrás. Vamos a coger restos de cartulina. Yo tengo este que yo colocaré la pieza aquí para pegarla y esta parte de aquí es la que irá doblada hacia este lado. Pero no me llega para forrar toda la pieza, me faltará 1 centímetro o así. Bueno, pues no pasa nada. Para aprovechar estos restos lo vamos a hacer así. Uno de los lados no estará forrado del todo, pero ese lado lo dejaremos para la parte de abajo, para el fondo de nuestro calendario y eso no se va a ver y así aprovechamos restitos.
¿Veis lo que os decía? Este lado de aquí no se ha quedado forrado. Pues este lo voy a dejar hacia abajo y hacia el interior y no se va a ver. Así vamos a ir haciendo las 18 piezas que necesitamos. Medimos el hueco y sacamos el centro. Ahí irá el primer divisor. De este espacio que nos quede aquí, sacamos también el centro, medimos de aquí a aquí y aquí será el otro divisor. Y del espacio que nos queda aquí abajo, también sacamos el centro de este hueco y el centro será el tercer divisor. Lo marcamos igual que hicimos para colocar los divisores verticales y los vamos pegando. Recordad que si os pasa como a mí, que no habéis tenido suficiente cartulina para forrar ambos lados, el lado que se nos ha quedado algún cachito sin forrar, ese lo vamos a pegar hacia abajo. Ahora vamos a decorar el exterior. Para ello vamos a empezar cortando tiras con la misma cartulina de 2,5 o 3 centímetros de anchas para cubrir todas las esquinas de la parte exterior. Iremos tomando medida, cortando y pegando. Una vez ya lo tenemos así, que hemos canteado todas las esquinas y demás, pasamos a hacer lo más divertido, a decorar. Voy a empezar por el exterior. El tema de las puertecitas lo haremos después. Yo voy a utilizar papeles decorados de scrap, también voy a utilizar cartoncillo de 1 milímetro de grosor. Os sirve también el de caja de galletas, caja de leche, de cereales, también os puede servir, y cartulinas en verde y rojo. Yo me voy a complicar un poquito la vida porque también me voy a ir a la máquina de coser con todo esto. Pero ya os digo, es opcional, lo podéis decorar con lo que tengáis en casa o con lo que más os guste. Vamos a empezar forrando el tejado y los dos laterales. Para ello vamos a medir el alto y el ancho y le vamos a quitar unos milímetros para que quede alrededor la cartulina blanca. Estas dos piezas, que ya las tengo aquí, las voy a forrar con la cartulina verde. Para forrarlas, como hasta ahora, cinta de doble cara y por el borde cola blanca. En esta ocasión, como voy a coser los bordes con máquina, nos vamos a asegurar de que la cinta de doble cara no llegue hasta el borde. Aquí cola, porque si ponemos cinta cuando vayamos a coser, seguramente la aguja y el hilo se engancharán con la cinta de doble cara y nos la podemos cargar, la aguja y el hilo que se rompa, por supuesto. Cuando cortemos las esquinas nos vamos a asegurar de dejar un par de milímetros entre el cartón y la cartulina para cubrir bien la esquina. Los milímetros que hemos dejado de más en la esquinita, con la plegadera o con la uña, doblamos hacia adentro. Pues ya tengo las 4 piezas de cartoncillo forrado, cada uno en su color, y los papeles que le voy a colocar encima también cortados. Los papeles, pues haremos lo mismo. Tomaremos medida de esta pieza y le vamos a quitar 1 centímetro al ancho y al alto, para que cuando coloquemos el papel, todo alrededor nos quede este margen de medio centímetro, en este caso en verde y en este en rojo. Antes de coser he cortado unas cintas en rojo y en verde para colocar en estos papeles. Se las voy a pegar por detrás y cuando se sequen ya a la máquina a coser. Pues ya está seco y ya lo he cosido, le he pasado pespunte a esta pieza y a esta también todo alrededor. Por si me lo preguntáis, para coser papel, cartulina, cartoncillo,
El hilo tiene que ser de calidad, no nos sirven los hilos de bazares porque si no se nos romperá cada 2×3. Y la aguja, si vamos a coser cartoncillo de un milímetro junto con la cartulina y tal, con la aguja normal se puede coser perfectamente. Si ya pasamos a coser cartoncillo de 2 o 3 milímetros que lleva guata, que también le queremos poner tela, pues ahí si pasamos a una aguja más grande, por ejemplo la de 100, pues nos vendría mejor. Ahora, una vez ya cosido, vamos a pegar estas piezas sobre estas otras. Cinta de doble cara en el centro y cola blanca alrededor, sobre todo por la parte de la costura. Y ya las pegamos en su sitio, las dos piezas del tejado y los dos laterales. Pues ahora esto lo vamos a ir dejando secar. En la parte de atrás le he pegado una cartulina y en la base en color verde. Igual que hemos hecho las otras piezas, tomamos la medida y dejamos medio centímetro de margen todo alrededor. Y al cortar este pico de aquí nos han sobrado estas dos piezas. Pues son las que vamos a utilizar para decorar estos dos frontales de aquí. La colocamos dejando el mismo margen que estamos haciendo todo el rato, marcamos y por aquí cortaremos tanto en un lado como en el otro. Y también le voy a pasar un poquito de costura alrededor. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar unos imanes en cada huequecito de nuestro calendario para después cerrar las puertecitas. Vamos a utilizar estos que son muy chiquititos, son de 1 milímetro de grosor. Yo los compré hace ya bastante tiempo en AliExpress. Si encuentro el enlace os lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Y con una perforadora vamos a hacerle un orificio para colocar el imán. Y cortamos en forma de triangulito. Lo estoy haciendo con restitos del cartón gris, una tirita de 1 centímetro o 1,2 centímetros nos sirve. Pues ya tenemos esta pieza y ahora ahí vamos a colocar un imán. Como el imán es un poquito más grande que el orificio que me hace a mí mi perforadora, con un punzón o con lo que sea, con la parte de atrás, golpeamos hasta meterlo en el orificio. Se tiene que quedar enrasadito. Y ahora este lado del imán lo voy a forrar con cartulina blanca. Y los imanes los vamos a pegar dejando 2 o 3 milímetros de espacio hasta la esquina. Y así dejaremos el hueco para la puertecita. Y vamos a hacer en todos los huequecitos. Pasamos a hacerle las puertecitas. Como veis, yo ya las tengo todas hechas, a falta de esta que voy a hacer ahora con vosotros. Lo que tenemos que hacer es medir cada hueco, el ancho y el alto. A mí este me mide 4,9 por 4,9. Pues vamos a cortar en el mismo cartón, el cartón gris, un cuadradito de 4,7 por 4,7. Le vamos a quitar 2 milímetros a cada medida, tanto al ancho como al alto. Le vamos a dejar un poquito de holgura porque ahora lo vamos a forrar con cartulina. Y vamos a utilizar cola blanca. Bueno, ya sabéis que yo cuando digo cola blanca es cola blanca de carpintero. Para el cartonaje tiene que ser una cola de calidad. El pegamento escolar no os sirve. Ya tenemos la pieza forrada. Lo que hemos hecho ha sido forrar la parte interior. Esta será para el exterior. Y ahora pasamos a hacerle la bisagra.
Vamos a cortar en la misma cartulina un rectángulo, el ancho que no sobrepase el ancho de nuestra puertecita. El largo no importa, yo lo he cortado de unos 5 centímetros. Vamos a doblarlo a la mitad. Esto va a ser nuestra bisagra. Es importante esta doblez marcarla bien, para que después el juego de la bisagra funcione. Y lo vamos a pegar. Ponemos pegamento en uno de los lados, de las dos solapitas, en uno de los lados. Vamos a extender bien el pegamento para que no nos rebose por ningún lado, porque esto es importante. Esto es la bisagra y solamente tiene que estar pegada la bisagra, no la puertecita. Esta es la parte de dentro, pues la vamos a pegar por la parte de atrás. Yo me he puesto una flechita, no tiene por qué si mide lo mismo, pero hay cuadraditos que a lo mejor el ancho tiene una medida y el alto otra, no son exactos. Entonces, poneros una flechita para saber cuál es la parte de arriba de la puertecita y cuál es la parte de abajo. Pues esta pieza donde le hemos puesto el pegamento la vamos a pegar en la parte de abajo. Y es importante centrarla bien y pegarla justo al borde de la ventanita, que no sobresalga. Fijaros, si lo vemos así, está justo al borde. Si esta pieza la pegáis un poquito torcida, la puertecita se os quedará torcida. Así que es importante que esté en línea. Una vez ya la tenemos pegada así, ¿vale? Esto va así, esto es la parte de abajo y esta es la parte de fuera. Recuerdo que esta es la de dentro, pues ahora vamos a empujar la pestañita esta hacia el otro lado, hacia la parte que tenemos forrada y volvemos a marcar la doblez. Esto va a quedar así. Esta parte de aquí es la que vamos a pegar en la cajonera. Entonces la puertecita abrirá de esta manera y como veis solo está pegado en el lado, el canto de la puerta no está pegada, porque si lo pegásemos ahí no nos abriría porque esto es bisagra. ¿Vale? Es importante que por aquí no se os salga nada de pegamento para que no manche este borde de aquí de la puerta. Si os sale pegamento, pues lo limpiáis antes de que se seque. ¿Vale? Fijaros, está pegado así. Su posición va a ser esta. Y ahora lo vamos a pegar. Para pegarla, la parte de fuera y la parte de dentro hacia adentro. Colocamos nuestra puerta y antes de pegarla la centramos al ancho y el borde de la puerta tiene que coincidir con este borde de aquí. Tiene que quedar al ras. Una vez ya lo tenemos así, presionamos la solapita y la terminamos de pegar. Y ya tenemos nuestra puertecita colocada. Vamos a aprovechar a colocarle el imán y así que se vaya secando todo a la vez. Aquí teníamos puesto un primer imán, cogemos otro y lo soltamos y que vaya él solito a su sitio. Lo manchamos con un poquito de cola y cerramos nuestra puertecita. Donde se ha manchado, ahí es donde tenemos que pegar este otro imán. Utilizar un adhesivo que sea válido para pegar metal y poner muy poquito para que no rebose. Colocamos el imán en su sitio. Y ya está listo. Y yo, para que no se me mueva, lo cierro con el imán en su sitio y lo dejo secar. Así tenéis que colocar todas las puertecitas. Para hacer esta puertecita, exactamente igual. Medimos el ancho y el alto hasta el pico. Tenemos que hacerle esta forma.
Cortamos quitándole esos 2 milímetros y ya tengo aquí este hueco y ahora vamos a hacerle el pico. Marco el centro aquí y marco también aquí, pero con 2 milímetros hacia abajo. Este lado de aquí también lo marco, pero 2 milímetros más o menos hacia abajo. Estas marcas las unimos y cortamos. Y una vez cortada se forra y se coloca la pestaña exactamente igual que estas otras. Pasamos a decorar. Voy a utilizar la misma colección de papeles con la que decoré el exterior. Estos chipboard son cartoncitos precortados. Y tengo estas chapas con los números que tampoco sé si las voy a utilizar, porque igual tengo numeritos de madera y igual utilizo eso. Todavía no lo sé, pero esto como es lo último que voy a colocar, de momento me lo voy pensando. Vamos a empezar a cortar papeles con las medidas de cada puertecita. Recordar que al recortar estos papeles también tenemos que quitarles un par de milímetros para dejar un margen todo alrededor y que se vea la cartulina de fondo. Pues ya tengo cortados los trocitos de papel, más o menos la decoración, esta es la que quiero poner, y también le he pasado un pespunte a cada uno de los papelitos. Pero estoy viendo que quiero poner demasiada decoración para lo pequeñitas que son las puertas, porque antes de pegar los papelitos tenemos que colocar los tiradores. Y en algunas de las puertecitas, bueno, pues estas chapas son demasiado grandes. Pensé que tenía maderitas de números chiquititos, pero no tengo. Los que tengo son demasiado grandes también. Así que otra opción que puedo combinar con estas chapas es estamparle los números. Y he pensado que podría darle un puntito de brillo haciéndole embossing. Para los tiradores voy a utilizar estas dos cintas en terciopelo verde y rojo. Voy a ir montando, colocando tiradores y pegando en su lugar. Pues así es como va quedando nuestro calendario. Ya tengo todas las puertecitas decoradas y ahora podríamos dejarlo así por terminado, pero me apetece complicarme un poquito más la vida y he cortado con cartulina dorada tiritas de 1 milímetro de grosor para decorar el perfil del tejado y de la casita.
Pues yo ya voy a dar por terminado este calendario de Adviento. Como habéis estado viendo, le he colocado estos pequeños detalles en dorado que creo que le dan un plus. Y ya habréis visto que el calendario que he hecho hoy tiene 25 días. Hay calendarios de 24, hay calendarios de 25, el mío con un regalito más. Y este de aquí, al ser el último, bastante más grande. La capacidad, bueno, pues caben bastantes cositas, no es pequeñito. Y como veis en el interior le he pegado en la base un trocito de cartulina del mismo color que las puertecitas para disimular la bisagra. Ahora os lo muestro con más detalle. Como os dije al principio del vídeo, este tipo de calendario tiene un poquito más de trabajo, pero a los que nos gusta el cartonaje no nos importa, porque disfrutamos mientras lo hacemos. Al hacerlo con cartón nos va a durar un montón de años. Espero que os guste y os animéis a hacer el vuestro. Y si preferís alguno más rápido de hacer, por lo menos que hayáis disfrutado viendo el vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.